Nos acompaña en estos momentos aquí en la mesa de conducción el doctor Alfonso Apesteguía, quien es director de Psicotox, además toxicólogo farmacéutico y miembro del Colegio de Químicos Farmacéuticos Departamental de Lima. Es importante su presencia en estos momentos para poder conversar con él sobre los daños a futuro que se puede generar tras la inhalación de este GLP el día de ayer en la tragedia de Villa El Salvador. Doctor Apesteguía, ¿qué tal? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias por la invitación, señor periodista. Por favor, explíquenos un poco cuáles son los riesgos cuando se presenta una situación de esta, como donde la gente termina inhalando un gas tóxico. Primero, tenemos que indicar que el episodio de ayer ha sido producido por el gas licuado de petróleo. El gas líquido de petróleo es un derivado del petróleo y a temperatura ambiente se va a transformar en gas, en este caso, y va a exponerse las personas por vía inhalatoria. Este gas, como un derivado del petróleo, como un hidrocarburo, va a producir de repente confusión, va a producir dolores de cabeza, va a producir malestar general. De repente podemos llegar hasta una depresión respiratoria. Ya, eso es en ese momento que estás inhalando el gas. Como intoxicación aguda, ¿no? O sea, intoxicación aguda es un proceso que ocurre, un evento adverso que ocurre a la salud de una persona dentro de las 24 horas. Ya, que muy probablemente sufrieron las personas que resultaron como heridas. Sí, como heridas. Aparte, bueno, hemos visto que ha habido una explosión, sí. Ha habido fuego. El gas es más denso que el aire, por eso que hemos visto que se forma como una neblina y ha ido avanzando. El problema es que el aire lo ha ido empujando, ¿no? Entonces, las personas que han estado cerca pues, se han visto afectadas con la explosión. Aparte de eso, ha ingresado por debajo de algunas puertas, de unos negocios, como hemos visto, ¿no? Ha sido terrible. Claro, también nos visita en estos momentos Víctor Melgarejo, quien es doctor médico del SAMU, a quien lo tenemos en el otro set de UCI Noticias. Y justamente, doctor Melgarejo, buenos días, gracias por su presencia aquí en los estudios. Lo que queremos conocer con usted es un poco la reacción que ha tenido la gente y lo que debemos hacer en situaciones como esta. Ya hemos visto cómo es que este GLP termina dispersándose minutos antes de la explosión, termina desatando la tragedia que ya conocemos, pero hay muchos errores que realmente cometemos cuando se registran quemaduras de personas en situaciones como esta. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es ese ABC de primeros auxilios que deberíamos adoptar todos los ciudadanos? Primero, muy buenos días. Primero hay que recordar que una quemadura viene a ser la lesión de la piel, que ha absorbido calor. Lo que tenemos que hacer es que ese calor que se ha absorbido en la piel se disipe. ¿Y cómo se disipa? Eliminándolo con agua fluida. Uno de los grandes errores que muchas veces tenemos es que queremos ponerle ciertas cosas para evitar que arda. Muchas veces usamos aceites, pasta dentales, hasta mismos alimentos, cebolla, papa, tomate, pepinos, lo cual es inadecuado. Porque cuando la piel se lesiona, lo que tenemos que hacer es que esté limpia para que pueda regenerarse. Pero cuando echamos aceites, pasta dental, ¿eso qué genera? Que cuando quieran limpiar esa zona, cause gran dolor. Porque para que se regenere tiene que estar la piel limpia. Y ahora el tema de cremas, por ejemplo, corporales, que también muchos se estilan ponerse cuando se terminan quemando la piel. Por eso no se debe utilizar ello. Lo mínimo que debemos usar es agua. El agua fluida y sobre todo agua no fría ni helada, porque también puede causar quemaduras por frío. Tenemos que usar agua al tiempo. Abren el caño y ponen la extremidad directamente a la zona que ha sido afectada. La parte que está afectada, la parte que está quemada. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes observen, tengo aquí una persona que tiene una quemadura. Listo, lo que voy a hacer directamente es utilizar agua. Esta agua va a permitir que yo le ingrese en la piel en forma fluida. Va a hacer que el calor empiece a disiparse, a eliminarse. Pero como la lesión puede ser de primero o segundo grado, ¿cuándo hablamos de una lesión de segundo grado? Cuando ya encontramos ampollas. Si encontramos ampollas, lo que tenemos que cuidar es que la ampolla no se reviente. Si esa ampolla se revienta, ¿qué va a pasar? Una puerta abierta para que entre la infección. Muchas veces las pacientes que tenemos en los hospitales no fallecen por la quemadura en sí, sino por las infecciones que adquieren en los hospitales. Lo que tenemos que evitar es que esa ampolla se reviente. Al momento que yo echar agua, voy a reducir el calor en la zona afectada. Voy a cubrir con una gasa limpia
en la zona afectada, porque ese paciente tiene que ser trasladado hacia el hospital. Ya, ahí quiero interrumpirlo, por favor. Yo he visto, bueno, más que visto, también he tenido en algún momento en mi vida una quemadura de segundo grado, en la cual la colocación de la gasa termina afectando ante la cicatrización, lo que percibí, porque el tratamiento posterior, la gasa se te pega en la piel, en esa costra que termina formándose. Eso, a mí me dijeron en su momento que es malo. La función, por favor, primero humedecemos la zona. Agrego la gasa y el gran error es que dejan la gasa seca. Lo que yo voy a hacer nuevamente es humedecer la gasa. ¿Por qué? Va a permitir que la gasa absorba el líquido, el agua, y me permita llevar a esta paciente con una zona humedecida al centro hospitalario. Porque lo que van a hacer es retirar la gasa y hacer la limpieza directamente. Ya no habrá dificultad al momento de retirar la gasa. Así es, porque va a estar humedecida. El trabajo de nosotros como médicos, en el área de prehospitalaria, en el área de enfermería, el área de pilotos que están en SAMU, permite que el traslado sea continuamente con agua, evitando que se vaya a secar y se pueda adherir, se pueda pegar a la zona. Igualito, si yo veo que la zona es de mayor tamaño, lo que yo puedo utilizar es un vendaje. Este tipo de vendaje, ¿qué me permite? Evitar que la persona se vaya a romper las ampollas. Lo que no queremos es que se infecte. Ya, pero el vendaje tiene que ser bastante firme o un vendaje suave. Es un vendaje suave que permita solo que la gasa no se vaya a caer. Digamos, ya tengo la gasa humedecida, voy a vendar. Y acuérdense que el proceso de esto es que la zona esté humedecida. Igual, yo lo voy a vendar sin hacer presión, pero la parte final de esto es volver a humedecer el vendaje. Porque lo que yo quiero es que esa zona esté completamente húmeda, evitando lesiones posteriores. ¿Listo ahí? Y luego que sigo humedeciendo. Voy a seguir humedeciendo. Lo que va a permitir esto es que absorba el líquido y me mantenga más tiempo la zona afectada húmeda. Porque lo que más le va a causar el dolor es el ardor. Entonces, el ardor se va a limitar cuando yo humedezco la zona. Nunca peguen el bico o el caño a la zona afectada, porque el mismo instrumento puede romper la ampolla. Siempre a una altura, evitando de que esta persona se vaya a romper la ampolla. Entonces, es importante recordar ello. Y sobre todo, siempre manejar los números de emergencia. Si un paciente tiene una quemadura, tiene que llevar al 106, porque este paciente no solo requiere tratamiento en el domicilio, tiene que ser trasladado, como lo que vieron el día de ayer. Muchos fueron trasladados a centros hospitalarios con capacidad resolutiva. Muchas veces tenemos cerca el puesto de salud, el centro de salud, que muchas veces no tienen la capacidad para poder atender una emergencia por quemaduras. Y termina muchas veces agravándose la situación del paciente. La espera causa dolor tremendo. Exacto. Entonces, lo que hace el SAMU genera coordinación con hospitales que tienen capacidad resolutiva. ¿Qué significa ello? Con capacidad para atender pacientes por quemaduras. Entonces, esta es la primera parte, lo que se hace en el domicilio, porque lo que hacemos ya en la ambulancia es, aparte de hidratar la zona, es ponerle medicación para minimizar el dolor. Lo que nos puede complicar, aparte de la quemadura, es el dolor que puede sentir el paciente. Ahora, al respecto de eso, doctor Melgarejo, con un paciente que ha tenido un problema de quemadura de tercer grado, ¿cuál es el tipo de tratamiento de manera inmediata que tendría que darse, como la registrada el día de ayer? Lo que hay que recordar que una quemadura de tercer grado es que ya llegó a lesionar ¿qué? Nervios, y hasta hueso puede llegar. La sensibilidad en el lugar es mínima, es casi nula. La que causa mayor dolor son las quemaduras de primero y segundo grado. La de tercer grado ya no, porque ya lesionó el nervio, es el que conduce el dolor. Entonces, lo que tenemos que tratar principalmente son las quemaduras de primer y segundo grado, porque las de tercer grado son tratadas dentro del hospital. Ya. Manejo quirúrgico. Pero hasta que llegue, por ejemplo, el personal, hacer el mismo procedimiento. El mismo procedimiento, porque siempre en una quemadura de tercer grado, en el contorno de la periferia, hay quemadura de segundo y primer grado. Yo le insisto con la pregunta, en el caso, por ejemplo, como el de Villa El Salvador, donde la gente en la desesperación no tuvo el tiempo suficiente para que pueda coger quizá la gasa, quizá también la venda, ¿algún otro mecanismo que podría ayudar a atenuar este problema hasta que llegue la ayuda inmediata? El tratamiento prehospitalario indica utilizar agua fluida. Si es que ellos quisieran utilizar algo, como no tienen vendaje, no tienen gasa, una prenda que esté limpia y que lo humedezcan y la puedan poner sobre la zona afectada. Eso es lo mínimo que se debe hacer. Lo que no deben hacer es mucha manipulación de la lesión. ¿Por qué?
si hay ampollas, generamos que se puedan romper las ampollas. Permítame hacer un paréntesis con usted, por favor, en estos momentos, porque también quiero preguntar al doctor Alfonso Apesteguía, químico farmacéutico, justamente sobre el tema de la toxicidad. Y hemos visto justamente lo que usted nos decía, la forma como es que el gas terminó dispersando y ingresando, desatando esta explosión. Pero, ¿qué pasa ahora con la población que en ese momento ha inhalado el gas y que no ha sido víctima de esta situación del incendio registrado, que ha logrado escapar? ¿Qué mecanismo de primer auxilio, qué es lo que puede inhalar, qué es lo que puede tomar para que pueda finalmente reponerse? Bueno, primeramente, si una persona se ha expuesto al gas licuado de petróleo, en este caso por vía inhalatoria, lo más recomendable es retirar a la persona, ¿no?, de la fuente de contaminación, que eso ya se dio. Y lo otro es que con respecto al tratamiento, tenemos que decirlo, por ejemplo, tenemos acá en el Perú, contamos con dos centros de intoxicados, ¿no? Tenemos uno a nivel del Ministerio de Salud que funciona en el Hospital Arzobispo Loaiza, un centro de toxicología, y tenemos también que indicar a nivel de salud en el Hospital Almenara. Hay otro centro que se llama Unitox, ¿no? En el Unitox encontramos al doctor García Bustamante, y en el Arzobispo Loaiza encontramos a la doctora Valdivia. Ellos son toxicólogos y ahí, por ejemplo, se brinda la atención, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy el director del Centro de Información Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental, y nosotros colaboramos con estos dos hospitales en cuanto a los análisis, ¿no? Y damos información. Una reacción de manera inmediata, una persona termina inhalando el gas, el GLP o una sustancia tóxica. Hay cosas que puede de repente respirar. Alguno, por ejemplo, una experiencia periodística que le doy, cuando hacía coberturas, por ejemplo, de protestas, a veces la policía lanzaba bombas lacrimógenas y uno lo que estilaba en su momento de desesperación era coger un paño con agua y ponerse en la nariz para que pueda un poco apaciguar la irritación. Pero en el tema del GLP, no sé si el tratamiento inmediato podría ser el mismo. En este caso, por ejemplo, si tenemos una persona que ha sido intoxicada por un gas, y tenemos una condición alterada en su salud, lo que se tiene que hacer primeramente es, como mencioné, retirarlo de la fuente de exposición, pero ya una vez que se ha retirado, pues se evalúa, ¿no? Porque de repente no haya estado en contacto con otros gases. Por ejemplo, le explico, cuando ha habido la combustión de este GLP, puede producirse por combustión incompleta un compuesto que se llama monóxido de carbono, que es sumamente peligroso. Sí. Ese lo encontramos también, por ejemplo, cuando hay termas a base de gas y no han recibido el tratamiento correspondiente. También hay emisiones, hay gente que ha muerto bañándose. Sí. En este caso, ese gas monóxido de carbono puede haberse encontrado en los alrededores, y algunas personas que estaban ahí han estado cerca o la misma persona. ¿El tema de ventilación es importante? Sí, eso sí. Como le decía, se retira al paciente y se le da oxígeno. ¿Ya? Oxígeno, balones de oxígeno al 100%. El tratamiento lo hacen en el hospital, ¿no? O sea, lo que se llama el ABC, ¿no? El fortalecimiento y sostenimiento. Si te da, por ejemplo, si te genera un tema de mareos, un tema de descompensación, claro, ¿qué hay que hacerle? ¿Hacerle recostar en un espacio libre de ese ambiente contaminado? Si el paciente pues tiene mareos, se le recuesta y se le hace lo que se llama el ABC, ¿no? El ABC del tratamiento. O sea, el paciente se ve si tiene alguna obstrucción a nivel oral, de repente si la respiración se está dando normalmente, si no, ya de repente el tratamiento sería colocarle un ventilador mecánico. De repente, en cuanto a la circulación, el C sería circulación en cuanto a la hemodinamia, ¿no? De repente tiene presión alta, presión baja, entonces para normalizarlo, ¿no? O sea, esos son los tratamientos que se dan en el hospital. Ahora, doctor Melgarejo, en torno, por ejemplo, a los casos de pacientes que resultan quemados y que se afectan las palmas de las manos o las plantas de los pies, ¿cuál es el tratamiento que tiene que darse? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en las imágenes también justamente preguntaba al doctor Apesteguía de la forma como tendría que aislarse algunos pacientes que inhalan gases tóxicos. He visto en imágenes del día de ayer y de otros episodios similares que hay pacientes o heridos que terminan siendo llevados caminando cuando tienen la planta de los pies calcinado o las palmas de las manos en similares situaciones. ¿Qué hacer entendiendo que son partes altamente sensibles e importantes para el ser humano? Lo primero que tenemos que entender que este paciente que se ha quemado, lo primero que es no movilizarlo. Utilizar esta técnica de hidratar o mojar las zonas afectadas.
Y sobre todo, ¿por qué? Porque al ver esta persona que tiene un porcentaje amplio del cuerpo quemado, lo que tenemos que pensar es algo muy crítico, no solo en las zonas que están afectadas, porque la piel puede recuperarse. Lo que hay que pensar es que esta persona puede también tener afectación de las vías aéreas, porque la afectación de las vías aéreas se puede complicar, generando ¿qué? Un edema de glotis. Significa que la vía aérea se puede cerrar en cualquier momento. Entonces, por eso es importante mantener a la persona en un lugar específico, mojando, hidratando la zona y sobre todo, ¿qué? Activando los números de emergencia. No movilizarlo. No movilizarlo, porque imagínense que este paciente sea trasladado en una camioneta, un taxi X, ese paciente en el camino se le puede cerrar la vía aérea, ese paciente llega fallecido al hospital. Lo que tiene que activar rápidamente el 106, ¿por qué? El 106 llega con un equipo, un médico de emergencia, una enfermera de emergencia que tienen capacidad para poder manejar, ¿qué? Una vía aérea. Como el doctor lo dijo, puedo entubar un paciente evitando que el edema de glotis vaya a causar, ¿qué? Un colapso de la vía aérea. Entonces es importante manejar en las zonas de piel con la hidratación y sobre todo activar los números de emergencia. Y hasta que llegue la emergencia, yo marco el 106, el número de SAMU, pero hasta que llegue, si tengo el paciente, un familiar, un amigo que se quemó la palma de las manos, ¿hay algún tratamiento diferenciado de la aplicación de la gasa o de la venda? Es la misma, porque las zonas afectadas es piel. Lo que tienes que es reducir el dolor. En una quemadura lo que más afecta al paciente no es en sí la quemadura, sino afecta el dolor que está sintiendo, la quemazón que él siente. Entonces lo que tenemos que es reducirla. ¿Con qué? Con agua. Ustedes han visto las imágenes que muchas personas utilizaban mangueras, todo. Sí, es correcto hidratar el cuerpo, sí, pero siempre después proteger. ¿Por qué? Porque puede ser que llegue mucho aire y puede llegar a lo contrario, a una hipotermia, bajarle mucho la presión. ¿Por qué? Por el frío que está sintiendo. Hay que entender eso. La zona afectada hay que hidratarla, protegerla y siempre mantenerla humedecida. Desnudar a un paciente que se ha quemado. Siempre y cuando la ropa no esté adherida al cuerpo. Imagínense que hay personas que han estado caminando con ropa sintética. Por la deflagración que ha tenido, ha causado que esa ropa se adhiera a la piel. Y por querer sacarla puede causar más lesiones. Solo se retira lo que se puede fácilmente hacer. Si vemos que no, no se retira. Nosotros hasta en la ambulancia hacemos eso. Evaluamos si la prenda puede ser retirada. Si no, solo mantenemos humedecida hasta el centro hospitalario, porque en cirugía ya van a retirar esa prenda. No causemos más lesiones de las que ya encontramos. Siempre lo mínimo para hidratar la zona, evitar el dolor. Y una pregunta final, doctora Pesteguía. Referente a los daños posteriores a la inhalación del gas que se podría dar. ¿Hay algún escenario que podríamos advertir? En este caso, de acuerdo a la literatura científica, se dice que con respecto a los efectos crónicos, inclusive lo relacionan hasta con el cáncer, pero con una exposición repetida. Pero como este ha sido un episodio casual, no, yo podría asegurar prácticamente que esas personas van a recuperarse. Se pueden reponer inmediatamente. A nivel del medio ambiente también no hay problemas con el aire, porque se degrada, ¿no? Y en cuanto a, por ejemplo, si es que hubiera habido comprometido cuerpos de agua, tampoco, no hubiera habido problemas. Bien, doctora Pesteguía, permanezca conmigo un momento más, por favor, doctor Melgarejo también, porque queremos conocer un poco más de información con nuestra compañera Tiffany Tipiani, que permanece en Villa El Salvador. Tiffany, contigo. Así es, Pedro, continuamos en esta zona del desastre. En horas de la mañana estuvieron pues los ministros de Salud, de Vivienda, del Interior y entre otros para poder plantear una estrategia ante este trágico hecho que se suscitó el día de ayer en Villa El Salvador. Precisamente me encuentro con el jefe de INDECI, el general Jorge Chávez, para que nos brinde mayor información qué acciones se están tomando en conjunto, ¿no? Sí, muy buenos días, gracias por la oportunidad de poder informar nuestra solidaridad con la población de Villa El Salvador, en el sentido de que lamentamos este suceso. En la visita llevada a cabo por el señor Premier con los ministros de Estado de Defensa, Interior, Vivienda, Salud, se ha llevado a cabo y Economía, se ha llevado a cabo diferentes acciones y ejes. La prioridad es la atención de toda la población afectada, 47 personas que como consecuencia de este evento han resultado heridas. Se están atendiendo en los centros médicos correspondientes a cargo del Ministerio de Salud. Otro de los ejes es implementar un albergue, como podemos apreciar, de 17 carpas, ¿no? Para poder atender a la población damnificada
¿no? Con los servicios correspondientes. También podemos ver al fondo que ya están los baños portátiles, los baños químicos, de que puedan proporcionar los servicios correspondientes. Se ha restablecido el sistema de energía eléctrica. Como podemos apreciar, también se está haciendo la limpieza y evacuación de todos los escombros que, como consecuencia de esta deflagración, afectaron 20 viviendas. ¿Me puede repetir? Entonces, ¿ya las personas y las familias cuentan con luz en este momento? Sí, luz exterior. Luz interior no, porque la acción inmediata ante la presencia y emanación de gases ha sido de cortar de los medidores el suministro de energía eléctrica. Entonces, exterior sí hay. Sin embargo, a partir del día de ayer, con 3 torres, como podemos apreciar, una acá, otra acá en el centro y una otra en el exterior, ahí la podemos apreciar, garantizamos la iluminación para darle seguridad a la población afectada. Ahora, respecto a las viviendas que están afectadas, como esas 2 que están en las esquinas, la mayoría de las familias se encuentran en esas carpas. Sí. ¿El Estado cómo está reaccionando al respecto? Tenemos información que están colocando lo que son casas portátiles también aquí en los alrededores. Sí, mire, como le explicaba, son procesos. Primeramente, hemos implementado carpas de manera temporal. Entre hoy y mañana, en el parque que queda a 3 cuadras, se va a implementar viviendas modulares de mejor performance, llamemos así, a cargo del Ministerio de Vivienda para mejorar la condición de vida de la población afectada. Después de ese proceso, estamos nosotros terminando la limpieza y evacuación de material, hacer un análisis de cada vivienda para proceder al proceso de rehabilitación. Queremos, entre los próximos 30 días, entre 15 y 30 días, rehabilitar todas las viviendas que han sido afectadas a lo largo de esta cuadra. ¿Rehabilitar el presupuesto de los mismos moradores o también con ayuda de...? No se preocupe que, de acuerdo a lo expresado por el señor Premier, la asistencia hospitalaria de cada uno de los pacientes está garantizada. No está a cargo de las personas que han sido afectadas, y en el segundo caso nosotros en coordinación con los gobiernos locales y la Municipalidad Metropolitana de Lima estamos viendo los recursos suficientes para poder rehabilitar sin afectación de la población afectada. Algo muy importante para terminar, Pedro, es sobre este desnivel que se encuentra en la avenida principal de Villa El Salvador. Respecto a eso, ya se conversó con la Municipalidad de Lima, sí, porque eso es una vía principal. Sí, nosotros, de acuerdo a las disposiciones y las coordinaciones que estamos llevando a cabo en la zona afectada, vamos a rehabilitar este problema que hay de desnivel entre una y otra avenida. ¿Para cuándo ya se estaría ejecutando esa obra? Mire, nosotros debemos empezar el día de hoy en la tarde y debemos culminar el lunes de la próxima semana para dejar la zona en las mejores condiciones de transitabilidad y poder apoyar, como dije, el proceso de reconstrucción de las viviendas afectadas. Para culminar, general, ¿este desnivel se puede identificar en otras zonas de la avenida, a lo largo de la avenida? Sí, como le explicaba anteriormente, en el ámbito de nuestra competencia, en la zona afectada, nosotros vamos a rehabilitar todas las posibles afectaciones que se haya producido como consecuencia de este evento. Lo que suceda en otras direcciones, en otras zonas, es de competencia municipal y que ellos verán la pertinencia de llevarlos a cabo. Nosotros estamos atendiendo la emergencia en estos momentos en esta zona. Muchísimas gracias, general. Entonces, Pedro, es la última información que tenemos desde Villa El Salvador. Gracias, Tiffany Tipiani. Justamente en torno a lo que pasó en Villa El Salvador, con lo que se conoció la respuesta del alcalde Íñigo, cuando dio el día de ayer ante la prensa que va a investigar, cuando justamente le indicaron que los vecinos se habían advertido de ese desnivel que ha ocasionado esta forma como se le flagró el gas, se dispersó este GLP el día de ayer. Habría que evaluar la posibilidad de que lo incorporen, incluyan como tercero civil responsable al alcalde, porque tenía conocimiento justamente de esta situación advertida hace más de un año por los propios moradores, según lo que los vecinos le increparon el día de ayer cuando llegó al lugar de los hechos, y desde ese momento no se conoce absolutamente nada. Para terminar con nuestros invitados, el doctor Alfonso Apeseguía, quien es director de Psicotox, psicólogo farmacéutico y miembro del Colegio Departamental de Químicos Farmacéuticos de Lima, y también estamos con el doctor Víctor Melgarejo, quien es médico del SAMU. Ambos invitados, si les quiero hacer una pregunta final. En el tema, por ejemplo, de la inhalación del gas, la hidratación, la ingesta de agua, ¿es recomendable? Bueno, en este caso podríamos indicar que no habría diferencia, ¿no? Pero la cuestión es, como le digo, si es que la persona tuviera problemas para respirar, sería administrarle oxígeno. Eso es cuando llega a los... no agua.
No podría, claro, si está inconsciente no. Ya. Tiene que estar consciente. Ahora, si el paciente lo requiere. Pero en este caso, como yo quería indicar algo, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos tenido ayer es una emergencia química. Y por ejemplo, si nosotros hacemos un paralelo con otros países, Argentina, Brasil, Chile, tienen un Centro Nacional de Intoxicaciones y Emergencias Químicas. No lo tenemos acá. Entonces, cuando hay una consulta de cómo de repente tratar el incendio, cómo tratar el tema de los tóxicos, no hay una entidad a nivel gubernamental, ¿no? que lo vean. ¿Y quién lo está asumiendo? Bueno, el Psicotox, el Centro de Información y Control Toxicológico, que apoya la gestión ambiental de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero nosotros tenemos apoyo a nivel universidad, pero me parece que deberías ya integrarse eso, ¿no? Y nosotros podríamos apoyar para hacer de repente un centro rector. Un centro de apoyo Sí. importante en esas situaciones como la que se registró en Villa El Salvador. Doctor Melgarejo, también para usted la pregunta referente al tema de la hidratación. Nos habló bastante el tema de la importancia del uso del agua de manera externa, pero en la ingesta del agua, una persona que resultó con quemaduras, como la que por ejemplo se vio el día de ayer, ¿es recomendable? Es recomendable que no ingiera nada, porque al final hidratarse no va a ayudar en gran escala. O sea, es preferir no hidratarse vía oral. Lo que sí debe hacer es las lesiones que tienen. Solo para dejar un acápite en base a lo que pasó el día de ayer, es que uno recordar las principales cosas que tienen que hacer. Es humedecer la zona y no aplicar objetos como cremas, pastas dentales, aceites que van a complicar que ese paciente vaya a recuperarse mejor. Otro punto es generar la prevención en la población. El evento dentro del SAMU, como el área prehospitalaria que tenemos, vemos muchas veces estos casos en los cuales vehículos que se chocan son de GLP, GNB, que generan riesgo para nuestro personal. Por ello, ellos han sido capacitados para trabajar ante estos eventos. Y uno de los detalles que ellos se saben es que cuando hay un evento donde un vehículo está liberando productos como GNB, GLP o algún producto, tiene que tener distancias de seguridad. Al observar el día de ayer eso, muchas personas en el día a día vieron que se estaba suscitando una pérdida del producto, un producto que era muy fácil de inflamarse. Entonces, y no tuvieron la prevención. No tenemos ahorita la publicidad en muchos medios en el cual generemos prevención. ¿Qué hacer cuando te quemas? ¿Qué hacer cuando un vehículo libera producto? ¿Qué hacer cuando hay un incendio? Es importante que como parte del SAMU no solo generemos la atención del paciente, sino generemos en la población la prevención, que es lo importante. ¿Qué importante sería de que nosotros lleguemos a una emergencia y un paciente tenga, vamos cambiando el caso, una quemadura grave, pero ya encontremos que las personas estén hidratando en las zonas afectadas. Y que ha sido atendida de manera adecuada hasta que llegue la emergencia. Así es, reduciendo el dolor, permitiendo que cuando llegue SAMU entable una rápidamente atención a lo que hicieron previamente. Es importantísimo la prevención en la población. Muchísimas gracias al doctor Víctor Melgarejo por su presencia aquí en los estudios, gracias también al personal. ¿Algún otro teléfono al cual la gente pueda recurrir de manera inmediata? Directamente al 106. 106 SAMU Minsa. Perfecto. Doctor Alfonso Pesteguía, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también podría dar indicar también que hay un teléfono de asistencia que lo damos en el Psicotox, ¿Ya? que es el 619-7000, anexo 4836-4837. 619-7000. Anexo 4836-4837. Para cualquier información sobre intoxicación, sustancias químicas, estamos las 24 horas del día atendiendo los 7 días de la semana. valioso su aporte dado en esta mañana aquí en UCI Noticias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias también al doctor Víctor Melgarejo, al personal de SAMU que nos acompaña en este bloque del programa. Y de esta forma nosotros solamente indicamos que vamos a continuar con esta cobertura respecto a lo que viene pasando en estos momentos en Villa El Salvador.